Hola profesora, soy María Ángel Ascuaga Hoyos del grado 11A y esta es la sustentación a mi evaluación, la cual consistía de los siguientes puntos: del 15 al 18, el 2, el 5, el 8 y el 27. Para realizar todos estos procedimientos tenía que tener claros los conocimientos de derivadas en cada caso. Esto fue explicado en su clase mediante guías. El punto 15, donde me decían que y es igual al logaritmo natural de x más 4 sobre x, lo que hice fue aplicar la derivada del logaritmo natural. Después de aplicar esto, me quedaba un resultado que era 1 sobre x más 4 sobre x, que multiplica a x menos x más 4 sobre x al cuadrado. Después de realizar todo el procedimiento y simplificarlo, me dio que la derivada del logaritmo natural de x más 4 sobre x es igual a menos 4 x al cuadrado más 4x. Aquí se puede ver claro el procedimiento que hice con el caso de las derivadas en el logaritmo natural. Luego, en el punto 16, me dan una suma, una función con suma, la cual es y es igual a x al cuadrado más x por logaritmo natural de x. Entonces, para hacer esto, el caso de derivadas de la suma nos dice que cada derivada tiene que realizarse, donde x al cuadrado más x por logaritmo se divide y se saca cada derivada. Aquí entonces x al cuadrado, la derivada es 2x y la suma de la otra, entonces se hace la derivada de la multiplicación de x por logaritmo natural, donde esto sería igual a 1 por logaritmo natural de x más x que multiplica a 1 sobre x. Entonces, después de realizar esto, simplificar y demás, me da que la derivada de y es igual a x al cuadrado más x por logaritmo natural de x es igual a 2x más logaritmo natural de x más 1. Esto realizando los distintos casos, donde aquí utilicé primero el caso de derivada de suma, que cada uno de los dos se le saca derivada, y después a este que era de multiplicación le saqué derivada. En el punto 17, que nos dan y es igual a 10 más seno de 2pi por x, entonces también es una suma, se saca la derivada de 10 más la derivada del seno de 2pi más x, donde esto sería 0, y la derivada de seno de 2πx es igual al coseno de 2πx por 2pi, de acuerdo a los casos. Entonces la derivada simplemente entonces la derivada de y es igual a 10 más seno 2pi por x es igual a 2pi coseno de 2πx. En el punto 18 nos encontramos con la ecuación y es igual a 1 más eules elevado a la x sobre 1 menos eules elevado a la x. Entonces aquí se realiza el caso de la división, donde primero el primer término, el de arriba, se le saca derivada y se multiplica por el otro normalmente. A esto se le resta el del primer término, el de arriba, normalmente, multiplicado por la derivada del de abajo. Y acá abajo se le coloca al cuadrado. Aquí pueden ver este resultado. Entonces, después de realizar las multiplicaciones y demás, sacar las derivadas, me dio que eules elevado a la x multiplicado por 1 menos elevado a la x
esto se resta con 1 más e elevado a la x por menos eules x elevado a la x. Entonces, todo esto sobre 1 menos eules elevado a la x al cuadrado. Entonces, después de sacar la derivada, nos damos cuenta de que se hace la multiplicación, de como hay una multiplicación, se saca la multiplicación, se simplifican los términos que se pueden restar, sumar, y la derivada entonces de y es igual a 1 más eules a la x sobre 1 menos eules a la x es igual a 2 por eules a la x sobre 1 menos eules a la x al cuadrado. En el ejercicio 2 me encuentro con una ecuación que tiene funciones trigonométricas. Entonces, esta es y es igual al coseno de 5x menos seno de 5x, toda esta función elevada a la 4. Entonces se saca la derivada, pero para esto mejor pensé en dividir el 4 que estaba al exponente en 2. Entonces que se multiplicara con, bueno, entonces me encuentro que aquí hay un de cuadrados. Entonces simplemente hago las distintas operaciones. Me queda un poquito más larga, pero ya verán por qué. Entonces me encuentro que el coseno de un ángulo al cuadrado más el seno de un ángulo al cuadrado es igual a 1, según una función trigonométrica. Entonces simplemente tengo que aquí ya se me hace más corta. La derivada entonces sería 1 menos 2 coseno de 5x por seno de 5x, esto elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque este cuadrado que estaba acá ya se simplificó al realizar esto, al realizar todo este proceso que se había hecho. Entonces nos damos cuenta de que aquí también hay otra función trigonométrica del caso de la multiplicación cuando el ángulo es doble. Entonces simplemente se resuelve y nos dan que 1 menos seno 10 a la x al cuadrado, ya queda más corta. Entonces aquí realizo ya de la cadena, el caso de la cadena, y me queda un poquito más largo, pero que poco a poco se va a ir reduciendo de acuerdo a los distintos procedimientos que yo voy haciendo. Entonces totalmente la derivada del coseno de 5x menos seno de 5x, todo eso elevado a la 4 es igual a menos 20 coseno de 10x más 10 por seno de 20x. En el punto 5 nos encontramos con y es igual a seno al cuadrado de x más coseno de x. Entonces hay una suma y también se hace el caso de derivada de suma, que cada uno de los que hacen parte se le saca la derivada, encontrándonos que la derivada de seno al cuadrado de x es igual a 2 por seno de x por coseno de x. Entonces esto más la derivada del coseno de x, que es igual, según la regla, al seno de x. Entonces ya realizando las distintas operaciones y esto, nos damos que entonces la derivada es seno por 2x menos seno x. En el punto 8 nos encontramos que y es igual a 3 elevado a la x por seno de x. Realizamos el caso de multiplicación de derivadas, donde primero el primer término se le saca derivada, al otro no, y esto se le suma con que el primer término no va a tener derivadas y el otro sí, o sea, una multiplicación. De acuerdo a esa multiplicación, yo voy realizando el proceso, voy simplificando y buscando que me dé, y me da como resultado y es igual al logaritmo natural de 3
por 3 a la x por seno de x más 3 a la x por coseno de x. En el punto 27, que era un problemita donde nos daban una ecuación con un punto y había que hallarle la ecuación de la recta tangente a la curva, primero tuve a la propia ecuación, le reemplacé el punto para así hallar, según lo dado en la clase y todo esto, para así hallar la y para luego en la recta pendiente sacarle el resultado. Entonces saqué la derivada, que en este caso sería la pendiente. La derivada me dio 1. Entonces, después de reemplazar en la ecuación, todo esto, la ecuación de la recta tangente a la curva me dio igual a y es igual a x más 4. Aquí se pueden observar cada paso que hice. Primero reemplacé en la propia ecuación, después en la derivada y después en la recta tangente, dando como resultado esa ecuación. Muchas gracias.